Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Marcos Terranova, él es ingeniero agrónomo, docente del Instituto Agropecuario Monte, asesor privado, trabajó en medio ambiente además también, y en el día de hoy se va a tratar el presupuesto participativo. Se va a votar, supuestamente, sí, creo que sí, se va a votar el presupuesto participativo que alguna vez había presentado Marcos a través de la Banca Ciudadana. Bueno, en el día de hoy se trata de nuevo este tema. ¿Cómo va, Marcos? Buenos días y gracias por visitarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás a vos y a todos? Contanos, esto se presentó ya el año pasado, ¿no? Bueno, en realidad usé la Banca Ciudadana en el 2016. Bueno, pasó lo que sería reunión de comisión y llegó a ser tratado, pero no llegó a ser votado. Es decir, cuando uno presenta un proyecto desde la Banca Ciudadana, alguno de los bloques lo tiene que tomar y llevar a votación. En ese caso, bueno, ninguno de los bloques se puso de acuerdo y llevó este proyecto a votación, con lo cual quedó ahí medio inconcluso y un poco en la nada dando vueltas. Bueno, pasó el tiempo, cambió los integrantes del Consejo Deliberante de 2016, en 2017 hubo elecciones y cambió la conformación. Y bueno, a través del bloque Cambiemos en este caso, volvemos a insistir con presentar esta ordenanza que tiene mucho sentido y le hace mucha falta, yo creo, a Monte y en realidad a todos los municipios, ¿no? Pero bueno, a Monte en mi caso, que es el lugar donde me interesa, claro, donde vivo, creo que le va a hacer muy bien y va a servir muchísimo para lo que es sobre todo la integración de la participación ciudadana. Y bueno, un poco también siempre en realidad cuando hablamos de política o discutimos en cualquier mesa de política, en definitiva terminamos todos más o menos hablando de lo mismo, dónde se pone la plata, ¿no? En definitiva podemos, si hacemos un resumen concreto de todas las discusiones políticas que escuchamos en cualquier mesa de cualquier casa, es en dónde se pone la plata, dónde están las prioridades, dónde están las políticas públicas, etcétera. Y con respecto a esto, normalmente la ciudadanía lo que hace es delegar en la gente que elige, es decir, cada 2 años o cada 4, elige, va, vota y es la única participación concreta ciudadana que puede tener. Y bueno, con la incorporación de este presupuesto participativo se cambiaría un poco eso y el ciudadano podría tener una participación directa en justamente esto, en la parte del presupuesto, es decir, una parte donde él decide, donde los ciudadanos directamente deciden qué es lo que hacer con un porcentaje del presupuesto municipal. En algún momento cuando se trató esto, se decía que esto ya estaba incluido, que en realidad en la normativa de la municipalidad está incluido y que es potestad del intendente de turno o del gobierno de turno implementarlo o no. ¿Qué hay de cierto en lo que ya está y lo que modificaría aprobar el presupuesto participativo? Claro, no, lo que está es en realidad de parte del gobierno provincial, digamos desde el 2005, aprobada la posibilidad para que los municipios lo puedan hacer, pero no significa que lo tengan estipulado. Cada municipio a partir del 2005 pudo elaborar su propia ordenanza y a partir de ahí implementarla. En este caso, bueno, esta es la ordenanza necesaria para que se pueda implementar de una vez por todas, donde, bueno, sabemos que primero se aprobaría en este caso la ordenanza y a partir de ahí el Ejecutivo tendría que hacer el decreto reglamentario para ajustar los detalles y llevarlo a la práctica, ¿no? Que se le deja obviamente eso para que lo maneje el Ejecutivo de turno, pero ya con una ordenanza que... En Monte no está la ordenanza aprobada. No hay una ordenanza que manifieste esto, o que incluya esto. Exacto, nunca existió esta ordenanza que es una herramienta necesaria para poder implementar correctamente el presupuesto participativo, que en este caso estipula como mínimo el 1,5% del presupuesto, que es lo que dice la ley provincial, digamos, donde está reglamentado, que como mínimo tiene que ser, si se empieza a ejecutar, mínimo tiene que ser el 1,5%, porque si no pasa a ser un número insignificante y no sirve. De ahí en más, muchos municipios a través de los años, esto es flexible dentro de la ordenanza y dice que se puede ir modificando, siempre para arriba, nunca para abajo. Algunos municipios ya llegan incluso hasta el 7-8% del presupuesto a manejarlo de esta manera, porque bueno, empiezan a aplicarlo y ven que la gente se engancha y funciona y realmente la gente empieza a participar cada vez más y se siente más partícipe de esta democracia que tenemos, ¿no? No sé si vos o han podido hablar ustedes, el grupo de trabajo, han podido hablar con la intendenta de este caso. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en caso de que esta noche se apruebe el presupuesto participativo, pase a ser una ordenanza, después depende de que la intendenta tenga ganas o no de hacerlo, de incluirlo para el 2019. No, seguramente que cualquier ordenanza que se apruebe tiene que tener un decreto reglamentario, claro, con el cual, o un veto, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, bueno,
Un veto obviamente necesitaría una justificación, calculo que no va a pasar. Y el decreto reglamentario, bueno, a veces tarda un poco más, a veces tarda un poco menos, pero definitivamente debería salir una vez que una ordenanza ya está aprobada. Y bueno, la verdad que con el tema de si se va a implementar o no se va a implementar, yo creo que en la implementación salen ganando todos, porque algunos te dicen no, porque esto le juega a favor a la oposición, o esto le juega a favor al gobierno de turno, o esto le juega a favor a alguien en cuestiones políticas, y yo creo que no. O sea, no es que juega a favor de nadie, juega a favor de la gente, y es una herramienta para que el político o el gobierno de turno más la oposición, es decir, los dos, estén más cerca de la gente. ¿Y cómo se puede implementar, Marcos? Porque imaginemos que esta noche se aprueba, sale la ordenanza, bueno, lo incluyen para el 2019. ¿Y qué barrio, qué lugar, a qué vecinos? Bien, perfecto. Esto es fácil. Se forman lo que se llaman las unidades de gestión. Esas unidades de gestión, es decir, en este caso el Ejecutivo tiene que delimitar ciertas zonas. ¿Qué sería unidad de gestión? Unidad de gestión vendría a ser delimitar una zona, como por ejemplo decir, no sé, tomamos 2 o 3 barrios que tienen afinidad, que están pegados uno con otro, que seguramente tienen la misma problemática. Entonces, bueno, armamos lo que se llama esa unidad de gestión. Esa unidad de gestión participan todos los ciudadanos que tengan DNI mayores de 16 años con dirección dentro de esa unidad de gestión, dentro de esa zona delimitada. Ellos mismos son los que presentan los proyectos, es decir, cuáles son las cosas que ellos necesitan dentro de determinados ejes y determinadas temáticas que pueden ser infraestructura, salud, educación, etcétera. Están ahí planteadas en la ordenanza, pero bueno, ellos eligen un proyecto y eso tiene como si fueran 3 etapas, ¿sí? Es decir, en un primer momento, bueno, se delimitan las zonas, después se presentan los proyectos que los ciudadanos quieren, los que se les ocurran. Ya la otra vez te decía, puede ser desde la construcción de una parada de colectivos hasta la implementación de una persona más de salud en una salita de primeros auxilios o una salida sanitaria, o cualquier tipo de proyecto que alcance o no alcance con esa parte del presupuesto, y en base a eso después el Ejecutivo determinará si pone, digamos, la plata que falta para terminar eso o no. Bueno, pero en principio los ciudadanos presentan los proyectos y finalmente el tercer paso es la votación. Votan todos los vecinos que estén dentro de la zona, no es obligatorio, pero sí están todos libres de votar. Votan todos, eligen el proyecto y de ahí en más el Ejecutivo es el que tiene que ver cómo implementa y cómo lleva a cabo ese proyecto, ¿no? Es un trabajo que va a llevar tiempo y que hay que meterle mucho laburo. ¿Por qué? Porque en la unidad de gestión, vos nos decías, bueno, el vecino que quiere se presenta y queda como un registro de los vecinos. Digo, porque después a la hora de la votación, ¿quiénes son los que votan? Cada vecino puede presentar un proyecto. Se pueden presentar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, los que sean. Sí. El Ejecutivo lo que hace de alguna manera es ayudar a los vecinos a que no presenten cualquier cosa, ¿no? Es decir, claro, tiene que ser factible. Claro, guiarlos en que sea un proyecto factible, que se pueda hacer, y de ahí en más ayudarlos a una especie de preselección, por decirlo de alguna manera, donde queden los que son viables, y de ahí en más un día se decide que se va a hacer la votación, y ahí sí, se votan los proyectos, el que sale más votado es el elegido, y a partir de ahí en más, el Ejecutivo en este caso tiene que publicar cuál es el proyecto que salió elegido. Desde ya, de antemano, en la ordenanza estipula que tiene que publicar cuáles son los proyectos que están para la votación. Después de la votación tiene que publicar, hacer público cuál fue el proyecto elegido, y de ahí en más se empieza a ejecutar y también publicitar y dar a conocer cómo es el avance de este proyecto que se está llevando a cabo. Bueno, vos decías, hay algunos municipios que tienen hasta el 7% del presupuesto ya en este presupuesto participativo. ¿Sabés cuáles son algunos de esos municipios que está funcionando ya? El municipio de La Plata hace rato que lo tiene, el presupuesto participativo, y eso que es un municipio grande y complicado. Y después tenemos, por ejemplo, el de Posadas, tenemos en Posadas en Misiones, después hay un par de municipios de Entre Ríos y un par de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Así que hay varios que se están trabajando hace rato. El de Posadas es el que fue subiendo más rápido el presupuesto y ya está en ese 7%, con lo cual sí, es trabajo, vos lo dijiste, hay que trabajar. Perfecto, yo creo que cualquiera que tiene vocación política y se dedica a trabajar, obviamente tiene que trabajar, y yo creo que trabajar al lado de la gente y con la decisión y las ideas de la gente es lo más favorable y lo más próspero para todos. Sí, porque, a ver, es la gente la que sabe sus necesidades más que nada, ¿no? Más allá de que los gobiernos, obvio, saben el espacio que gobiernan y qué necesidades tiene, qué mejor que uno que está todos los días viviendo con estas necesidades se pueda llegar a hacer. Bueno, esperemos que, a ver, votarse seguramente, se irá a votar, no sé cuál podría ser lo negativo del proyecto para no votarlo. Seguramente se irá a aprobar, pero esperemos que se implemente después también, ¿no? Porque muchas veces hablamos de las sesiones del Consejo Deliberante que se votan muchas cosas que después no se llevan a cabo.
No, seguro, bueno, obviamente de ahí también está el tema de la ciudadanía, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy voy a estar en la votación ahí mirando desde afuera como público, porque no soy concejal ni nada, pero voy a estar mirando la votación y bueno, te invito a vos, obviamente, a los medios y a todos los que quieran participar para ser testigos de alguna manera de este momento que podría transformarse en un antes y un después en la manera de manejar el presupuesto de un municipio, con lo cual el deber o el compromiso ciudadano y la participación no es solo tirar una ordenanza y nada más, sino después seguirla y ver que se ejecute, presionar a los mismos ciudadanos si vemos que no se está cumpliendo, ir y preguntar qué pasa que no se está cumpliendo, por qué no se está implementando. Pero falta un poco el compromiso del ciudadano. Por ahí uno dice, y también el ciudadano por ahí del otro lado está diciendo, no tengo trabajo, estoy viendo cómo le doy de comer a mi familia, me voy a meter con estas cosas, hay cosas más importantes. Por ahí es verdad también, pero digo, hay muchos ciudadanos que podrían involucrarse y sin embargo no se involucran. Esto es cuestión de conciencia de cada uno, ¿no? Bueno, justamente apuntamos a esto. Muchas veces los ciudadanos ven a la política como cosas lejanas y ya te digo, lo que solemos hacer es votar gente que decida por nosotros. En este caso, al insistir y si logramos, bueno, hoy seguramente se va a aprobar, pero si logramos que se lleve a cabo esta ordenanza, no vamos a estar delegando en los políticos que supuestamente tienen una idea lejana de nuestra, cuáles son las decisiones que se van a tomar, sino que nosotros mismos somos los que vamos a decidir qué se va a hacer con nuestra plata. Como te dije al principio, en toda discusión de política siempre se reduce al mismo punto. ¿En dónde se pone la plata? ¿En dónde se pone el hincapié? ¿Dónde se hace prioridad? Justamente con esto lo que podemos hacer es nosotros como ciudadanos estipular cuáles son las prioridades que queremos y a medida que vayamos viendo el resultado de esto, cada vez más ciudadanos se van a ver comprometidos y se van a ver más partícipes, con lo cual hace que realmente se genere una mayor participación. Incluso se ha demostrado en algunos municipios que hasta subió la tasa de recaudación a partir de la implementación de los presupuestos participativos y la gente ver que se empiezan a hacer cosas con lo que ellos pagan, subió la tasa de gente que quiere pagar sus impuestos. Es decir, la participación funciona por todos lados donde lo miremos. Está buenísimo. Muchas veces pasa esto también, ¿no? Que muchos dicen, bueno, pero con lo que nosotros pagamos los impuestos, este barrio no recibe nada. Y entonces así no te dan ganas de pagar. Esto que vos decís estaría bueno porque uno al ver que se hacen las obras va para el lado positivo y dice, bueno, vamos a pagar cheque por ahí el semestre que viene o el año que viene nos toca en este barrio. Marco, muchas gracias. Vamos a estar esta noche ahí en la sesión viendo qué pasa con este y con los otros proyectos presentados. Y vamos a seguirlo de cerca si se aprueba para que, como vos decías, también uno meta presión en qué pasó con tal cosa, qué pasó con tal otra y se vaya cambiando un poco esto de la política, que sea para algunos nada más, porque la política es la herramienta que cambia la realidad de la gente, dicen, pero muchas veces no se cambia la realidad. Falta también, reitero, para mi gusto, un poco de compromiso de nosotros los ciudadanos. No, seguro. Y bueno, el espíritu de esta ordenanza es eso, estimular la participación de los ciudadanos. Y bueno, como te decía, es un granito de arena por ahí hoy estar presente en la votación. Que haya más o menos gente presente no va a cambiar el voto, digamos, de la ordenanza. Pero sí por ahí le daría un respaldo y un poco de... A veces nosotros decimos que algunas cosas no sirven o a la gente no le interesa. Bueno, darle un poco la idea a todo el arco político de que la gente quiere cuando puede y ve que es real y va a servir la participación, participa. Creo que, como te dije, yo soy y tengo participación ciudadana desde siempre, toda la vida, por ahí un poco inculcada desde los scouts que empecé a los 7 años y ya me empezaron a por decir, meter en la cabeza el tema de ayudar y pensar en los demás y pensar en la comunidad. Y ser parte de la comunidad, pero claro, ser parte, digo, desde la responsabilidad de ser parte, no solamente desde el exigir de que, bueno, pero a nosotros nos tienen que dar tal cosa o tenemos el derecho, siempre los derechos vienen con obligaciones también. No, seguro, y por eso te digo, a pensar en comunidad y a pensar para todos, y por eso es que muchas veces, como dijiste vos, o por ahí un político no tiene la idea qué es lo que le falta a un barrio, qué es lo que necesita, y es una pavada en realidad, ¿sí? Desde, como te dije antes, el arreglo de una calle o hasta por ahí algún sector rural que dice, bueno, por este alcantarillado está roto, no podemos pasar. Lo que necesitamos acá en este sector es que se cambie la alcantarilla para que podamos pasar de lluvia. Sí. O sea, son proyectos chiquitos, pero que solamente los ve, o esas necesidades solamente las ve el que vive día a día en ese lugar, y con la cuestión del trabajo y que, como decías antes, estamos complicados, etcétera. O sea, creo que una cosa no excluye la otra, y a medida que nos afiancemos más como sociedad, también nos va a ayudar a afianzarnos como para poder producir más puestos de trabajo y poder trabajar de mejor forma. Muchas veces las obras pequeñas de infraestructura son las que complican a una empresa o que complican a un negocito o que complican a determinadas cosas que generarían 1, 2, 3, 4 puestos de trabajo más. Marco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.